me das, Señor, permíteme adorarte. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantarme. Vivir en esa dimensión de gloria, porque conocemos que es por gracia y no es por lo que nosotros hacemos. Cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos por las cosas que hacemos, empezamos a ver a Dios de una manera poderosa en nuestras vidas. Yo quiero predicar en esta mañana bajo el tema: ¿qué hubiese sido sin su sangre? Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para pedirle a Dios, aleluya, que Él sea hablando en nuestras vidas y que esta palabra penetre en nuestros corazones de tal manera que nos pueda cambiar, que nos pueda transformar, porque ese es el poder de la palabra, una palabra transformadora, una palabra cambiadora para cambiar el rumbo del hombre en su vida, para experimentar cosas nuevas y cosas grandes que Dios le quiere entregar a su iglesia en este tiempo. Este es el mejor tiempo para ver la mano de Dios obrando en la vida de nosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 23 al versículo 28. Cristo de una manera sencilla se presentó delante de su pueblo cumpliendo todas las escrituras, las profecías que fueron dichas acerca de él, que un Mesías había de venir, que Dios había de darle un Salvador al mundo, que se había de manifestar un hombre, ya no como figura cuando en el tabernáculo los sacerdotes presentaban ofrendas para que el pueblo pudiera experimentar una sola vez al año lo que era el perdón de Dios. Ahora usted lo puede experimentar todos los días por cuanto Cristo derramó su sangre y una vez y para siempre entró a la presencia de Dios y nos presentó inocentes delante del Padre. Podemos ir confiadamente ante la presencia de Dios porque se rasgó el velo, el pecado que nos separaba de la presencia de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Éxodo capítulo 12, versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al vigor en vuestras casas para herir. Guardaré esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima las cosas, las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, establezco tu reino en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú seas manifestando tu gloria, tu poder. Que el fuego de tu Espíritu queme, Señor, en nuestro interior, nos purifique. En el nombre de Jesús, envía tu Espíritu, Dios, sobre toda carne, en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. ¿Quién hubiese sido sin su sangre? Primero que nada quiero decir que en el original hebreo, cuando nos referimos a la palabra sangre, es sangre. Sangre normal, sangre como la de cada uno de nosotros, sin tener ningún sentido espiritual, sin tener ninguna figura ni ninguna sombra. Sangre es sangre. Y lo que yo les quiero decir es que la sangre de Cristo no tenía nada especial, no era algo divino, era sangre común y corriente como la de nosotros. Pero para nosotros recibir el poder que se desató en la cruz a través del derramamiento de su sangre, lo único que Dios necesita es que nosotros tengamos fe. Y leí esta escritura en el libro de Éxodo, porque dice en el versículo 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. La palabra rito significa costumbre o celebración. Cristo, de una manera sencilla, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo no vino primeramente a revelarse a los gentiles, sino a su pueblo, a los de su sangre, a los que eran de su descendencia, de David, de todas las tribus de Israel, el pueblo que él había escogido para manifestar su nombre entre las naciones. Él tenía que venir conforme a la orden de los profetas, de las figuras y sombras que habían sido manifestadas en el tabernáculo, dando a entender a través de el altar de sacrificio, a través de las columnas con las que estaba hecho el altar, el atrio, para manifestar su gloria. Lo que la gente hablaba, lo que la gente decía, ya era una figura y una sombra. Ahora se había revelado el que tenía el poder para vencer a la muerte, para quitar el pecado de la vida del hombre. Él tenía que venir en ese orden sucesivo para que el pueblo pudiera ver y entender que ese era su Mesías, que ese era su Salvador. Isaías dice de él que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Así sucedió con Jesucristo. Humildemente él se entregó por nosotros para salvar nuestras vidas. Dijo: yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él entregó su vida, llevó nuestra cruz, llevó nuestros pecados, y dice la Biblia que clavó el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. Y eso es la ley que Dios le había dado a su pueblo, que no la pudieron cumplir por cuanto eran rebeldes, eran transgresores, fueron condenados por esa ley. Pero nosotros, su Espíritu de gracia, que nos santifica, que nos perdona y que nos ayuda para soportar las pruebas, las tribulaciones y las tentaciones que el diablo nos presenta, para que vivamos en una vida de victoria, agradando a Dios si nosotros nos humillamos a su nombre. Así que el primer punto que quiero tratar es la fe, porque Cristo pudo haber derramado su sangre. El Padre pudo haber enviado a su Hijo al mundo para que Él diera su vida por Él. Pero si la gente no cree en eso, no puede recibir la salvación. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 3, el versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25 en adelante. Quizá leamos los versículos anteriores del 21 para entender esta porción de la palabra donde dice el apóstol Pablo de esta manera: pero ahora, aparte
parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que es Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El Padre creyó, el Hijo creyó, y para recibir tú esto, debes de creerlo también. Para recibir lo que la sangre de Cristo ha hecho, debemos de creerlo. Debemos de tener fe. El Padre envió a su Hijo, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre cree que enviando a su Hijo le iba a dar una esperanza a la humanidad, una oportunidad para ser librados de la ira venidera, para que reciban eterna salvación, para que reciban la vida eterna. El Hijo cree que a través de su sacrificio le iba a poder dar vida no solamente a los que caminaban sobre la tierra, sino a aquellos que habían creído su nombre antes de Él haber sido manifestado. Porque fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que esperaban en esa esperanza, en su paciencia, aleluya, para salvarlos no solamente a los vivos, sino también a los muertos que creen en Él, aleluya. Y así nosotros debemos de creer en ese poder, debemos de creer en ese derramamiento de la sangre, para que podamos recibir su salvación. Dice Romanos capítulo 14, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Usted tiene fe, es para usted mismo. Nunca utilice su boca para condenarse, porque Cristo pagó. Cristo murió por usted para darle salvación. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Cuánto dan gloria a Dios. Aleluya. Ahora quiero hablarles acerca de la misericordia. Siempre que el apóstol Pablo iba a presentarle al pueblo pagano, a los gentiles, él les presentaba un contraste entre el pueblo de Israel y los gentiles. Él le presentaba al pueblo gentil como Dios había rechazado a su pueblo para darle a ellos su gracia. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 11, a Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, y mantenga ahí su Biblia abierta. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande. Llama a este hombre y este hombre le cree, sale de su tierra para entregar una tierra que él nunca había visto en su vida.
Luego esa promesa pasa a Isaac, luego pasa a Jacob, y en Jacob se convierte en 12 tribus que se multiplican. Pero Dios le había dado una palabra a Abraham y le dice: ciertamente tu pueblo será esclavo en el pueblo de Egipto. Y como él le dio la palabra, así se cumple. Ellos van esclavos al pueblo de Egipto, pero para bien, porque se multiplican y para que entendieran lo que era ser esclavo y lo que era ser libre. Porque Dios ya había trazado un propósito, ya Dios tenía un plan de sacarlos, redimirlos de esa esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Llega el tiempo, Dios levanta a Moisés para que saque a su pueblo y pasan el mar rojo en seco, pero el pueblo de Israel empieza a rebelarse y a mostrarse contradictorio a los mandamientos y a los estatutos de Dios. Les dice que conquisten una tierra y no la conquistan toda, porque tienen misericordia de un pueblo pagano que él le había dicho que los sacaran por completo, que los terminaran de la tierra que él les estaba dando, y los dejan para su propio juicio, porque esta gente después se les empieza a rebelar. Viene el tiempo de los jueces por la rebeldía del pueblo de Israel. Eran saqueados, eran vencidos, eran destruidos. Y viene el tiempo de los reyes y siguen ellos sucesivamente esa rebeldía. Y Dios los entrega por completo a juicio. Se convierten apóstatas a su ley, se convierten apóstatas a sus estatutos, y Dios los tiene que entregar para que sean castigados. Aun cuando tenían mensajes como el de Jeremías, le dice: porque 2 pecados ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí manantial de agua vivas y cavaron para sí cisternas rotas por donde se les sale el agua. Y el mensaje de Isaías: si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueren como la nieve, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Pero el pueblo de Israel no se quiso arrepentir. Y Pablo escribe este contraste entre el pueblo de Israel y nosotros los gentiles, para que conozcamos cómo Dios castigó a aquellos que no obedecieron a la palabra, para que nosotros no nos creamos hoy en la gracia que tenemos oportunidad de pecar y de vivir como nosotros queramos. El Dios de ayer es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Prácticamente esta gente fueron bautizados para pecar, bautizados bajo la nube y en el mar, introducidos a un desierto donde tenían que guardar la ley de Dios, y a la cual se rebelaron, por lo cual cayeron muchos muertos y perecieron en el desierto. Lo contrario a lo que vemos hoy en la iglesia, que somos bautizados para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad, está creado para las buenas obras y no para pecar. Si él, dice la Biblia, hablando Pablo en el libro de los Romanos, no tuvo misericordia de las ramas del olivo, ¿cómo ustedes creen que va a tener misericordia de las que fuimos injertados? Del olivo silvestre, el cual somos nosotros. Si castigó a ellos que eran su pueblo, cuánto más a nosotros que fuimos injertados. Pero este era el plan, este era el propósito. Dice la Escritura en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios se trazó un plan al traer su palabra. Porque no he venido a traer paz, sino espada. Porque el que no cree, dice el mismo capítulo
ya ha sido condenado. A un pueblo rebelde, a un pueblo duro, que sus ojos habían sido entenebrecidos y su corazón endurecido, para que con sus ojos no vean, ni con su corazón entiendan y se arrepientan, y yo los sane, dijo Jesús. Para que nosotros, amados, la gracia que se les había sido conseguida a ellos, por su incredulidad y por su desobediencia, pase hacia nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora yo les quiero decir esto acerca del pan y de la copa, porque dice la palabra: el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que entregar su cuerpo en vituperio, ser prácticamente destruido a latigazos? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz de esa manera? Porque en el Viejo Testamento Cristo era ese viejo pacto. Cristo era ese antiguo cuerpo con una relación con su pueblo en carne, porque el pacto que se le dio a Abraham era en la carne, en la circuncisión. Pero ahora nosotros, los que hemos creído en su nombre, ya no es en la carne, sino que en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu, para que hagamos su voluntad. Él tuvo que destruir su cuerpo para matarlo y resucitar uno nuevo, uno espiritual, llamado su iglesia, no llamado a vivir en la carne, sino en el Espíritu, a demostrar su poder y su gloria para hacer su voluntad. Tuvo que morir para que ese viejo pacto quedara anulado, para que el hombre ya no se justifique por las obras de la ley, sino que crea en la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Que el hombre ya no es justificado por las obras, sino por la fe, por su gracia, por su misericordia. Para eso Dios manifestó su sacrificio. Para eso Dios tuvo que morir, para que aquel viejo hombre, aquel viejo pacto fuese destruido y uno nuevo y uno mejor, dice la Biblia, llegase a la luz. Nosotros somos la plenitud de Dios. Nosotros somos el nuevo cuerpo de Jesucristo, su iglesia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida natural, sino una vida sobrenatural. Alabado sea su nombre, aleluya. Cuando tú ves en la palabra de Dios en Corintios, donde habla acerca de la cena del Señor, cuando nosotros tenemos que venir de cierta manera a tomar de ese cuerpo y a tomar de esa copa para poder recibir la justificación, ahora tú vas a entender, aleluya, lo que Cristo hizo. Yo quiero que me acompañe a Corintios, en capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice la Escritura, en el versículo 4 en adelante: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced estas cosas, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cristo entrega su cuerpo para romper con el viejo pacto. Cristo entrega su vida para que aquella ley que no nos daba vida y que nos condenaba fuera quitada, para que surgiera el espíritu de vida, el cual nos iba a vivificar juntamente con Cristo, para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna.
Ahora usted entiende lo que dice Romanos capítulo 8. De manera que si alguno está en Cristo, aleluya, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tuvo que morir, tuvo que entregar su cuerpo para condenar el pecado. Ya va una. Ahora viene la copa. Ahora viene su sangre. Si cada vez que nosotros tomamos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos. Cada vez que tú encuentras la palabra copa en la Biblia, se está refiriendo a juicio. Cuando Cristo derrama su sangre, emite un juicio sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. Él le dice, allá hablando con Pedro le está diciendo: Jesús, que esto nunca te acontezca, porque Él le manifestó que el Cristo había de padecer y debía de haber muerto en manos de pecadores, para poderle dar eterna redención a aquellos que creyesen en su nombre. Y Jesús le contesta a Pedro y le dice: la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? En otras palabras, a ti te conviene que yo muera, a ti te conviene que mi sangre sea derramada. Por eso cuando estaba tomando la cena del Señor allá con sus discípulos, Él dijo: ¿cómo me he regocijado porque llegara este momento? Porque ahora yo lo voy a justificar, voy a quitar el pecado de ustedes, voy a quitar la muerte y les voy a dar vida eterna. Del Espíritu Santo dice en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, que Él nos va a convencer del pecado por cuanto, aleluya, dice que Él convencerá al mundo del pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juiciado ya. Cuando Dios derramó su sangre, tomó la copa del Señor, derramó juicio sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el pecado. Pero nosotros, que también fuimos parte en ese juicio, nos dio vida eterna. Porque quitando al diablo, quitando la muerte, quitando el pecado, el hombre queda inocente delante de la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Así que cada vez que tú tomas la cena del Señor, comes el pan y bebes la copa, estás anunciando estas tres cosas: que el diablo ya no tiene parte ni suerte en tu vida, que el pecado ya no reina en tu vida y que la muerte ya no tiene parte en tu vida, porque Dios ha depositado el Espíritu de vida para darte eterna redención. Bendito sea su nombre. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: bebed de ella todos. ¿Cuál debe ser mi actitud entonces cuando yo vengo a tomar la cena del Señor? Cuando yo vengo a participar del pan y de la copa, una actitud de humildad, una actitud de obediencia, reconociendo que yo no me justifico a sí mismo, sino que Él es el que me declara inocente. Él es el que me justifica delante de la presencia de Dios. Por eso dice que no discierne, que yo a través de dar mi cuerpo rompí el viejo pacto para que el hombre ya no se justifique por las obras de la ley, y derramé mi sangre para que el pecado y la muerte ya no tengan parte ni suerte en su vida. Juicio, bebe y come para sí. Si usted no discierne que el hombre ya no es justificado por las obras, sino por gracia, por fe, usted está bebiendo juicio. Muchas personas pasan aquí: yo hago esto, yo hago aquello, se consideran dignos del cuerpo y de la sangre de Jesús, y no somos dignos. Debemos de venir con humildad, debemos de venir en una actitud de alabanza, de oración, de gratitud, porque Él fue el que lo hizo.
que nadie te condene, que nadie te juzgue, porque Cristo pagó por ti. Romanos capítulo 8. Dáselo fuerte al Señor. ¿Qué hubiese sido sin la sangre de Cristo? Versículo 33 del capítulo 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Cuando aquí se esté ofreciendo de ahora en adelante la cena del Señor, no se quede nadie. Pase, recíbalo, para que haya liberación y sanidad en su vida, para que usted sienta el gozo de la salvación de Dios, para que sienta la paz de lo que es estar perdonado, ser limpio de todos los pecados que habíamos cometido y que aún cometemos a veces. Porque no hay ninguno de nosotros que pueda decir que no tenemos pecado. El tal es mentiroso, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros nos queremos justificar delante de Dios y creer que somos dignos de su cuerpo y de su sangre? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a terminar con esto. Aparte de que Cristo hizo todas estas cosas, dice Efesios capítulo 2. Dice del versículo 11 en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios derrama su sangre para limpiar tus pecados, quita las enemistades, la barrera, el pecado, lo que nos separaba de Dios, para hoy tú poder llamarte su hijo. Amén. Aleluya. Y aquí voy con esto. ¿Para qué Dios te hizo su hijo? Para que recibas toda su herencia. ¿Cuántos herederos de Dios hay? Gracias, Dios. Somos herederos de Dios. Hemos recibido sus promesas y la debemos de confesar, la debemos de declarar y la debemos de recibir. Aleluya. La Biblia dice que Él nos ha dado su espíritu, el cual es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe qué significa arras? Garantía. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene la garantía de que todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a usted también. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, démosle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz y vivamos en una vida agradecidos, en una vida de humildad. Pedro dice: humillaos ante la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Vivamos en amor, vivamos en humildad y dejemos que el Señor nos siga justificando delante del Padre. Aleluya. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Señor, de la manera, Padre Santo, como a ti te ha placido. Yo sé que tu palabra, Señor, hace efecto, ella no retorna atrás vacía, Señor, ella va a ser, Señor, la misión por la cual tú le enviaste. Señor, justifica a este pueblo, Padre Santo, para que entienda, Señor, que lo que es tu justicia. Señor, que tú declaras inocente al culpable y que ya no, Señor, nos justifiquemos, Padre Santo, delante de ti, sino que vivamos en una vida de obediencia, consciente que tú eres el que actúa en nosotros, Dios mío. Aleluya. En el nombre, yo quiero invitarle a cada uno de ustedes, amados, porque cuando hablamos de lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que se está refiriendo en sí es a tener un compromiso con Dios. O sea, Jesús le dijo a aquellos que lo estaban siguiendo, le dijo: vosotros me seguís porque les di de comer. Síganme, no por lo que les di, sino porque yo soy. Aleluya. Hay que hacer un compromiso con Dios para que Dios no nos diga lo que le dijo a Pedro: si te quieres ir tú también, vete. No le dice: porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo quiero que hoy usted haga una oración de compromiso con Jesús, para que usted no solamente experimente lo que es el perdón y la salvación de Dios, sino que viva en esa manera. Pero cuando reconocemos que es por gracia, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Porque cuando decimos que es por gracia, ya no es por la sombra, ya no es por lo que nosotros hacemos, ya no es por cuánto tú ayunas, cuánto tú oras, cuántas dádivas tú haces, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y Él lo quiere hacer. Aleluya. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor Jesús, en esta hora hacemos una oración de compromiso contigo, con tu obra, Señor Redentora, para vivir en una vida que te agrade a ti, Señor, en una vida santa, Dios, en una vida, Señor, de justicia, de amor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos ser luz en las tinieblas, para que podamos ser la sal de la tierra, Dios, y que la gente a través de nosotros reconozca que tú eres el que justifica al hombre, Señor, y lo declara inocente aun siendo un pecador. Aleluya. Padre, en esta hora hacemos compromiso contigo, Señor, con este nuevo pacto en tu sangre, con esta nueva dispensación de tu gracia, para que podamos tener, Señor Dios mío, paz en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien quiere pasar en esta hora y recibir de parte de Dios